Queridos hermanos, la Dimensión Nacional de Nueva Evangelización y Catequesis, DINEC, y la Dimensión Diocesana de Nueva Evangelización y Catequesis en su área de catequesis con adultos, Chihuahua, les damos nuevamente la más cordial bienvenida a este nuevo video, el cual tratamos de hacerlo con el más grande de los cariños para todos ustedes. Que el Señor nos siga llenando de su bendición. Empecemos, hermanos, pero como siempre y antes que nada, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él el que dé este mensaje. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros corazones, nuestra mente, nuestros oídos y nuestra boca. Cubrámonos pues con la preciosísima sangre de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. María Santísima, te pedimos a ti también que nos acompañes en este caminar, que nos lleves hacia tu Hijo Jesucristo y que nos enseñes a ser humildes a la voz de nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, empecemos con el tema del día de hoy. Es un tema por demás hermoso. Y este tema se titula Hemos encontrado al Mesías. Nuestro primer paso metodológico es objetivo. Y en el objetivo vamos a descubrir los encuentros con Jesús y su llamamiento a un camino de proceso de conversión. Todo encuentro con Jesucristo nos lleva invariablemente a la conversión. Empecemos también con el siguiente paso metodológico, que son textos. Y vamos a leer del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 40 al 42, lo siguiente. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 40 al 42. Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés encontró en primer lugar a su propio hermano, Simón, y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. En delante te llamarás Kefas, que significa piedra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, en esta palabra nos damos cuenta cómo Andrés, que seguía a Juan el Bautista, encuentra a Jesús y lo reconoce como el Mesías, ese Mesías esperado por tantos años por el pueblo judío. Y se llena de regocijo. Y cómo no, si era el Mesías esperado. Inmediatamente Andrés lo reconoce y lo lleva a su hermano, Simón. Y le dice: Simón, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Andrés lleva a Simón con Jesús y Jesús le dice: tú eres Simón, de ahora en adelante te llamarás Pedro. Vemos una conversión en la persona de Andrés. Lo veíamos en los videos pasados, como también Felipe reconoce a Jesucristo como el Cristo, como el Mesías, y lo lleva a Natanael. Hay una conversión. Y también cómo Jesús le cambia el nombre a Pedro, a Simón, y le dice: tú eres Pedro, que quiere decir piedra.
Vemos desde este momento una verdadera conversión, cómo Jesús sale al encuentro de ellos y los convierte. Vamos a continuar leyendo. En el Directorio General para la Catequesis, en el número 53, lo que nos dice: la fe cristiana es, ante todo, conversión a Jesucristo, adhesión plena y sincera a su persona y decisión de caminar en su seguimiento. La fe es un encuentro personal con Jesucristo, es hacerse discípulo suyo. Esto exige el compromiso permanente de pensar como Él, de juzgar como Él y de vivir como Él lo hizo. Así, el creyente se une a la comunidad de los discípulos y hace suya la fe de la Iglesia. Esto nos dice el Directorio General para la Catequesis en el número 53. Hermanos, continuemos con el siguiente paso metodológico, que es contemplamos los encuentros de Jesús en los evangelios. Y vamos también aquí a leer la exhortación apostólica de San Juan Pablo II en Ecclesia in America, en el número 8. Los evangelios relatan numerosos encuentros de Jesús con hombres y mujeres de su tiempo. Una característica común de estos episodios es la fuerza transformadora que tienen. Abren un auténtico proceso de conversión, comunión y solidaridad. Todos los que quisieron encontrarse con Él recibieron de una u otra forma la salvación. Esto nos dice Ecclesia in America. Vemos cómo en todos los numerosos encuentros que Jesús tuvo con hombres y con mujeres de su tiempo, todos llevan a una conversión, a una comunidad o comunión y a la solidaridad. Esto lo vamos a ver durante todo este tema. Es importante, hermanos, que nos demos cuenta cómo Jesús nos llama a la conversión, pero nos llama también a una comunidad, a una comunión con nuestros hermanos. Todos los encuentros de Jesús, en todos los encuentros con Jesús, se repiten siempre las mismas características que son muy importantes. Primero, Jesús toma la iniciativa. Sale al encuentro de la gente en sus necesidades. Habla y promueve la vida. Los que lo escuchan se sienten felices porque se sienten en unión con su amistad y con su amor. Hay alegría en sus corazones. Jesús da a conocer el misterio de Dios como un Padre para todos nosotros. Y todos aquellos que acogieron su mensaje y lo aceptaron, empezaron a invocar a Dios como Padre, Abba. Y en esa misma circunstancia de reconocer a Dios como un Padre, empezamos a ver también a nuestros semejantes como a nuestros hermanos. Y empezamos a vivir en comunidad y en solidaridad. El encuentro con Jesús, el encuentro personal, transforma los corazones de las personas que estuvieron en contacto con Él, a todas aquellas a las que Jesús tomó la iniciativa y fue a su encuentro. Y eso mismo hace el Señor con nosotros. En el tiempo presente, Él mismo toma la iniciativa, sigue tomando la iniciativa, sale a tu encuentro con todas tus carencias, con todas tus necesidades. Y el Señor te habla de la vida, te habla de vida eterna. Eso genera en nuestros corazones la alegría de sentirnos en amistad y en comunión con Jesucristo.
Nos permite descubrir que Dios es un Padre y que nuestros semejantes son nuestros hermanos, porque si somos hijos de un Padre, también ellos son hijos de Dios, son hijos de ese mismo Padre, lo que nos constituye completamente en hermanos, con los que tenemos que tener la solidaridad y ver también en ellos a Dios, a nuestro Padre. Hemos reflexionado los encuentros de Jesús en los evangelios, pero vamos a ver, ¿y la gente cómo se acerca a Jesús? Tenemos muchos ejemplos, pero vamos a mencionar nada más unos. Volvemos al Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículos del 5 al 42. La samaritana. Recordemos cómo Jesús le pide a la samaritana agua para beber. Siendo que Jesús le está pidiendo la fe a la samaritana, que la samaritana tenga fe en Jesucristo. Y después de que Jesús le habla y le platica y manifiesta su gloria, su mesianidad, es cuando la samaritana termina pidiéndole a Jesús de esa agua. Y después de este conocimiento del Mesías, la samaritana va al pueblo y anuncia a Jesús, anuncia al Mesías a sus amigos. Aquí hay una conversión y hay una misión. La conversión de la samaritana, que se arrepiente de sus pecados, pero también va a sus hermanos a avisarles la buena nueva. No se queda con esa noticia. Volvemos también al Evangelio de San Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Recordemos a Zaqueo. Zaqueo va a buscar a Jesús por curiosidad y Jesús toma la iniciativa. Jesús entra en el corazón de Zaqueo y cambia completamente a este hombre. De tal forma que también cuando Zaqueo siente esa conversión, va a sus hermanos y le dice a Jesús: voy a retribuirles todo lo que les quité, voy también a repartir entre los pobres el dinero que he ganado. Va hacia sus hermanos después de que recibió a Jesús. Podemos seguir adelante en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. María Magdalena. Jesús es recién resucitado. María Magdalena se encuentra desolada, está triste, está llorando, porque no encuentra el cuerpo del Maestro. Y Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? Ve donde mis hermanos y diles que subo a mi Padre, que es también su Padre. Fíjate cómo también María Magdalena, después de estar llorando con su realidad, con su problema, con sus carencias, con sus dificultades, al igual que tú y yo, al recibir el mensaje, la palabra de Jesús resucitado, transforma su corazón y todo ese dolor se disipa y se convierte en alegría y va donde sus hermanos. Podemos verlo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Los discípulos de Emaús, la misma situación. Ellos van tristes de regreso a Emaús y se encuentran con Jesús y les revela todo el reino de Dios. Lo reconocen en la fracción del pan y se llenan de regocijo, de tal suerte que ellos se regresan a Jerusalén a avisarles a los apóstoles y a los demás discípulos: el Señor ha resucitado. Ellos tampoco se quedan con esa dicha, sino que van donde sus hermanos a llevarles el mensaje y la buena nueva de la resurrección de Jesucristo. Nos tiene que quedar muy claro y debemos entender bien esto, que la conversión que Jesús hace en tu corazón te lleva a tus hermanos, a llevarles a ellos también la luz que tú has recibido, la conversión o el proceso de conversión. Uno de los ejemplos más hermosos es Saulo de Tarso. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 3 al 30. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Jesús convierte el corazón de Saulo, Pablo, y Pablo no se queda con ese anuncio. Pablo lo lleva por todo el mundo, por todas partes, aún estando encarcelado, aún estando en dificultad, así como tú y yo nos encontramos en este momento de depresión, de angustia, de miedo. Pablo, estando rodeado de miedo, de miseria, aún así sigue llevando a Jesucristo a sus hermanos. Eso es como las personas entran en contacto con Jesús. Veamos también, queridos hermanos, dónde podemos encontrar a Jesús. Y los encuentros de hoy en nuestros días, Jesús se nos sigue manifestando, nos sigue dando ese camino de proceso de conversión para que nosotros llevemos también a nuestros hermanos. Nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días. El Señor se nos sigue revelando. El Señor sigue saliendo a nuestro encuentro, tomando la iniciativa para que tú veas y sientas la vida que Él te está ofreciendo, vida eterna. Que sigamos viendo a Dios como un Padre y a nuestros semejantes como a nuestros hermanos, no como a cosas, no como rivales, no como clientes, no como objetos, como verdaderos hijos de Dios. ¿Dónde podemos encontrar a Jesucristo en estos tiempos? ¿Dónde podemos encontrar esa gracia? En muchas partes, querido hermano, principalmente en la oración. Ahí, en esa relación personal entre tú y Jesucristo, ahí lo vas a encontrar. Lo podemos encontrar en la iglesia, en la comunión de los fieles, en la comunidad a la que pertenecemos, a la iglesia. Ahí está Jesucristo. Jesucristo está en la palabra, en las escrituras. San Jerónimo nos dice, el que desconoce las escrituras desconoce a Dios. Lo podemos ver y podemos encontrar a Jesucristo en los sacramentos, principalmente en la Eucaristía, que es el sacramento de nuestra fe. Allí está el Señor manifestándose en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Se nos está dando, se nos está ofreciendo. Podemos encontrar a Jesucristo en nuestros hermanos, sobre todo en aquellos más pobres, los más necesitados, en los que más sufren. Ahí está reflejado el rostro de Jesucristo. El encuentro de Cristo con hombres y mujeres de nuestro tiempo nos sigue llevando a esa conversión. Hermano, que nos quede muy claro, si hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado la conversión, hemos encontrado a un Padre y hemos encontrado a nuestros hermanos. Y esta conversión también nos pide a nosotros que dejemos gran parte de nosotros. Nos dice Jesús, nuestro Señor, en el Evangelio de San Lucas, Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículos del 23 al 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiere salvar su vida, la perderá. Pero quien pierde su vida por mi causa, la salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este razonamiento o esta palabra va en contra de todo razonamiento humano. No tenemos la capacidad como seres humanos de poder discernir por qué tenemos que dejarlo todo para seguir a Jesucristo. Porque el Señor quiere que entendamos que el reino de Dios no está en la fuerza,
no está en el poder, sino está en convertir nuestras vidas a Él, de ser como Él, de convertirnos como Él. Lo acabamos de leer en el Directorio General para la Catequesis, en el número 54. Tenemos que permanecer en Él. Tenemos que ser como Él, juzgar como Él, vivir como Él. Eso es lo que Jesucristo nos está pidiendo, que seamos como Él. Y nuestra vida cambia. Y para nosotros dejar una gran parte de nosotros o dejarlo todo por seguir a Jesucristo es muy fácil de entender. Porque Él nos ama, porque Él sale al encuentro de cada uno de nosotros. El Señor nos dice, tomen su cruz de cada día. Todos esos problemas que tenemos cada uno de nosotros, todas las angustias, esa es la cruz de cada día. Tómala y síguelo. Búscalo aún en la necesidad. Vemos también cómo muchas personas, muchos personajes en la Biblia se acercaron a Él en necesidad. Vemos en Marcos capítulo 10 a Bartimeo. Vemos en el Evangelio también de San Marcos capítulo 2 aquel paralítico que lo meten por el techo de la casa. Vemos también en Lucas capítulo 7 la fe del centurión. Todos tenían una necesidad y todos acudieron a Jesucristo con fe, aún en su pesar y aún en sus problemas. Entonces, queridos hermanos, el seguir a Jesucristo es renunciar a nosotros mismos para darnos a nuestros hermanos, a amar a nuestros hermanos. Jesús nos dice, le dice a sus apóstoles, pero nos dice a nosotros en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 34 al 35, un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros como yo los he amado. Ámense así con ese amor, para que todos sepan que ustedes son mis amigos, son mis discípulos. Un nuevo mandamiento les doy. Ámense los unos a los otros. Es la voluntad del Padre. Es la voluntad de Jesucristo. Y es como el Espíritu Santo nos va moviendo, va dando esa luz y esa fortaleza para poder amarnos entre nosotros como verdaderos hermanos, como hijos de un mismo Padre. Jesús entra en tu vida. Él sale a tu encuentro, recuérdalo siempre. Él siempre va a estar ahí buscándote, como estaba buscando a Zaqueo, como estaba esperando que la samaritana tuviera la necesidad de esa agua. Siempre te va a estar buscando y siempre va a estar convirtiéndote, va a estar ayudándote a que ames a tu hermano. Incluso también que amemos la naturaleza que el Señor nos dio. Domínenla, sométanla, cuídenla. Es también una parte importante de nuestra vida. Nosotros vemos a Dios en la naturaleza. Él se nos manifiesta ahí también. Jesús hizo muchas referencias al reino de Dios comparándola con la naturaleza, con el grano de mostaza, con el sembrador, con el árbol frondoso de la semilla de mostaza, con infinidad de cosas. Él también nos está hablando ahí. Esta es la casa que yo te estoy dando. Cuídala. Entonces podemos concluir que las consecuencias de tener un encuentro con Jesucristo es primero la alegría, la verdadera alegría de sentir el amor y la amistad de Jesucristo, de que Él es nuestro hermano, es nuestro amigo. Ya no los llamo siervos, sino amigos, dice el Señor. Eso es lo primero, la primera consecuencia, la alegría, la conversión, el proceso de convertirnos a Jesús, el salir al encuentro de la vida. Insisto en vernos como hermanos y reconocer a Dios como Padre. Espero, querido hermano, que esto te ayude a entender, te ayude a moverte
y a ponerte en camino de ese proceso de conversión. No estás solo. Él nos lo prometió que estará siempre con nosotros hasta el final del mundo. Nuestro siguiente paso metodológico es confrontamos. Y sabemos que el encuentro con Jesús va a originar en nosotros actitudes positivas del encuentro con la verdad y también de una auténtica relación de amistad. Hermanos, en este paso metodológico que es confrontamos, vamos a reflexionar lo siguiente. Debo aclarar que confrontar no quiere decir poner en pleito, sino poner cara a cara, poner realidad contra realidad. Y vamos a meditar lo siguiente. ¿Dónde encuentra el hombre de hoy a Cristo? ¿En qué momentos me he encontrado realmente con Jesucristo? ¿Por qué algunos cristianos no logran experimentar el encuentro con Jesucristo? ¿Qué obstáculos descubres en tu vida y en los demás para lograr un encuentro con Jesucristo vivo? Esto, hermano, lo dejamos en el video para que tú también lo reflexiones y lo contestes en lo particular y después lo compartas en tu pequeña comunidad. Nuestro siguiente paso metodológico es expresamos nuestra fe. Jesús nos toma muy en serio, muy en serio. Él sale al encuentro del hombre, Él le ofrece la vida eterna, le ofrece el proceso de conversión, le ofrece la amistad con Dios y le ofrece acercarse también a sus hermanos. En la descripción del video te vamos a dejar un enlace con las siguientes reflexiones, que esta también las tienes que contestar tú en lo personal, querido hermano, contestarlas en lo personal y después también cuando tengas el acceso a reunirte con tus hermanos de pequeña comunidad, de grupo de crecimiento, de grupos de oración o con tu misma familia, las puedas compartir, pero una vez que las hayas hecho tú. Y estas te las vamos a dejar en la descripción del video para que puedas acceder ahí a través del enlace. Quiero también aclarar que estas contestaciones las vas a poner precisamente en ese enlace para que también podamos verlas y podamos compartirlas entre todos nosotros. En ese mismo enlace, hermano. Bien, hermanos, vamos a agradecerle a Dios nuestro Señor porque sigue tomando la iniciativa, sigue saliendo al encuentro y nos sigue llevando a la conversión. Y vamos a hacer la siguiente oración repitiendo: te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado. Te agradecemos, Padre, porque te podemos encontrar en nuestra misma comunidad. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por el encuentro en la vida diaria. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por comunicarte con nosotros en los sacramentos, principalmente en la Eucaristía. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, porque te encontramos en la oración íntima y personal contigo. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, porque te muestras en los hombres y mujeres de nuestro tiempo, principalmente en nuestros hermanos, los más pequeños, los más desvalidos y los más necesitados. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado. Bien, queridos hermanos, terminamos con nuestra reflexión del día de hoy. No queremos despedirnos de ustedes antes de seguirles recordando, seguirles pidiendo que sigan viendo nuestros videos, que tengan la constancia de seguir viendo nuestros videos, que se suscriban al canal, que le den me gusta y que activen la campanita para que sigan recibiendo estos mensajes que nuestro Señor envía a nuestros corazones. Entonces, hermanos, le pedimos al Señor que los siga llenando de bendiciones
que nos siga guiando y que siga saliendo a nuestro encuentro. Bendiciones para todos y nos vemos pronto.